Ya. La Marisol, súper. Recuerden escribir su nombre y apellido en el chat para el registro de asistencia. Y como ya saben, la clase de hoy es la última de biología. ¿Vieron ese capítulo de Bob Esponja de la imaginación? Ya. Y el objetivo es conocer los niveles de organización biológica. Esto ya lo había adelantado por ahí en algún otro dossier. Y son estos. Desde menor o más pequeño, desde el microscópico, hasta aumentando su nivel de complejidad y llegar al nivel de organismo. Comienzo con el nivel subatómico y como le dice su palabra, recuerden mi discurso de siempre de descomponer la palabra o intentar relacionarla con algo conocido para ustedes. Sub viene de algo más inferior o más pequeño, como la sub-17, que es el equipo de fútbol de las ligas menores, de menor edad. Es el mismo principio. Subatómico entonces sería más pequeño o más simple que un átomo, y esas son las partículas subatómicas. No hay más opciones. Lo más pequeño de la materia es esto. Ahora, varias de estas partículas subatómicas forman un átomo. A medida que voy aumentando el nivel de organización, va aumentando la cantidad y voy uniendo los componentes del peldaño anterior. Si junto varias partículas subatómicas, tengo esto, un átomo, perdón, este átomo. Si junto varios átomos, formo una forma de organización más grande que es una molécula. Este es el nivel molecular. En el ejemplo es una molécula de agua, con sus dos hidrógenos blancos y su oxígeno rojo al centro. Si junto varias moléculas, en este caso en el ejemplo aparece una cadena de varias moléculas, cada color representa una molécula que puede formar una proteína. Por ejemplo, forma otras estructuras más, hormonas, queratina, qué sé yo. Varias de estas moléculas o de proteínas van a formar una célula. Y de hecho, me voy a detener aquí, porque hay gente que considera que los tres primeros niveles no son parte de la organización biológica, sino que la biología comienza de la célula hacia arriba. Entonces, estos tres primeros, el subatómico, atómico y molecular, los consideran como un nivel químico. De hecho, estos contenidos los vimos en el subsector de química. Y muchos consideran, como les decía, que la organización biológica y del cuerpo humano comienza de célula hacia arriba. Son detalles. Ahora sí, comienza con una célula que ustedes ya conocen a la perfección. Procariontes, eucarionte animal y eucarionte vegetal. Al unirse varias células de un mismo tipo, varias iguales, forman un tejido. En este ejemplo aparece un hueso. En este caso también se le agrega calcio y otros minerales para dar esa firmeza. Y este tejido, llamado hueso, uno cuando dice tejido piensa en la piel, pero el hueso también es un tejido. Este tejido puede formar una estructura más grande, un poco más compleja, de distintas formas, llamada órgano. En este caso aparece el cráneo, también es un órgano, aunque no se mueva, lo es, un órgano formado por tejidos de hueso. Y este órgano y otros de similar especie forman un sistema o aparato, como el sistema óseo o aparato óseo o sistema esquelético, también se le llama al conjunto de huesos de nuestro cuerpo. Aparato o sistema. Y en nuestro cuerpo varios de estos sistemas, óseo, muscular, aparece aquí, unidos forman ya el máximo nivel de complejidad, que es un organismo, que es nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Leo el chat?
Me dicen que hay unos memes escondidos por ahí para después de clases. Me parece excelente. Ahora sí, vuelvo a repetir más en detalle. Partimos con el nivel más pequeño de la materia y de la vida, que es el subatómico, y ya conocen el protón, cargas positivas, neutrón, las neutras, y electrón, me equivoqué. Electrón, las negativas. Este último positivo no va, son negativas. ¿Sí? Luego, el nivel atómico, aquí está representado en el centro del núcleo del átomo, y la nube de electrones que hay alrededor rondando en algún lugar. Es como dice actualmente la teoría atómica, que no hay forma de encontrar el lugar exacto donde se puede encontrar un electrón, sino más o menos la ubicación. El nivel atómico entonces son estos átomos, que es lo más pequeño de la materia, lo más pequeño y funcional, digamos, porque el átomo, las partículas subatómicas existen y forman la materia, pero una sola poco puede hacer. El siguiente es el nivel molecular, moléculas. En el caso de biología, las moléculas reciben el nombre de biomoléculas. ¿Qué será? Porque bio, recuerden que es el estudio de la vida. Entonces, las biomoléculas son moléculas, agrupaciones de átomos que forman parte de lo vivo, en plantas o en animales. Entre estas biomoléculas, como aparece aquí, hay inorgánicas como el agua, las sales minerales, qué sé yo, los iones que estamos viendo en química, gases como el oxígeno, dióxido de carbono, que son parte de nuestro organismo y necesitamos para vivir. Y hay biomoléculas orgánicas, como los glúcidos. Los glúcidos es otro nombre que se le da a los azúcares. Los lípidos, que son las grasas, las proteínas, que forman, por ejemplo, parte de nuestro cabello, y los ácidos nucleicos, como el ADN. ¿Sí? ¿Dudas? Este es un adelanto. Aquí aparece una bicapa lipídica. Esta No, capa que profe. aparece aquí, bien bonita, es la constitución que tiene la membrana plasmática. Y vamos a ver en el siguiente, en la versión 4.0 del dossier de ciencias. Siguiente, nivel celular. Aquí claramente está la célula, que es la unidad estructural y funcional de todo lo vivo, según la teoría celular. Recuerden que es la teoría aceptada actualmente porque gracias a los experimentos de varios científicos se derrocó la teoría de la generación espontánea, donde los organismos nacían de la nada o de materia como barro, basura, alimentos en descomposición. Entonces, se distinguen aquí dos tipos de células. Discúlpeme que los ofenda porque ustedes ya conocen esta materia requete bien. Arriba la célula eucarionte, lo sé porque tiene núcleo. Y arriba una célula procarionte que no tiene núcleo. Puedes apreciar esta parte celeste, pero que es un nucleoide, una zona donde hay ADN. No un núcleo definido ni compactado ni encerrado en una membrana. Ahora, la célula eucarionte que está aquí representada, ¿será animal o vegetal? Las dos, Fundamente su profe. respuesta. Las dos, pero ahí es vegetal. Animal. ¿Vegetal animal? ¿Cómo eso? Animal, es ¿Por qué no animal el de vegetal? arriba. Porque no tiene la capa como, ¿cómo se llama esto? La parte de afuera Pared celular. distinta. Sí, la pared celular. Yes, le falta Esa. pared celular. ¿Qué más le falta? Mm, mm, Público. mm. Le faltan 3 estructuras y le sobra una. Le falta pared. Esa es una. Cloroplasto. Yes, le faltan cloroplasto para hacer fotosíntesis. No están.
Aunque son aquí, las rosadas son las mitocondrias. ¿Y qué más le falta? Algo bien. Centriolos. Tiene aquí, estos rojos son los centriolos, le sobran. Estos sirven para la división de la célula animal y la vegetal no tiene. Correcto. Y le falta una estructura bien grande que a veces ocupa casi todo el espacio de la célula vegetal. Vacuola. La vacuola, su reserva de agua. Vacuola. Otra pregunta para ustedes. A propósito de nivel celular, hablamos de célula eucarionte y de célula procarionte. Perdón, eucarionte, animal y vegetal, y procarionte. ¿Se han preguntado sobre los virus? ¿Qué tipo de célula será un virus? Aquí hay un virus. Aquí hay otro virus. ¿Esto será una célula eucarionte o procarionte? ¿O no será célula? ¿Han escuchado por ahí? No Creo es que una no es célula. célula. ¡Yes! Los virus no son células. De hecho, ni siquiera son considerados seres vivos. Se dice que son inertes. Porque, según materia que viéramos por allá, como en tercero básico, un ser vivo nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Y estas características no las cumple un virus. No crece, no se desarrolla, tampoco se reproduce, tiene un tipo de multiplicación y que es de casi como un parásito. Aquí en la imagen esta es micrografía electrónica. Aquí aparece el virus mismo de acá arriba, que ingresa, se acerca a una célula, incluso puede ser una bacteria, puede ser una eucarionte o una procarionte. Y fíjense, ay, en el de la esquina aparece como una línea verde. Estos virus fueron teñidos para que se pudieran apreciar mejor. Y esa línea verde es el ADN de que tiene en su interior y lo inyecta en la célula huésped, digamos, y la célula va a captar ese ADN y lo va a empezar a replicar y a reproducir, y el virus se va a reproducir, entre comillas, a partir de este acto, de inyectar su ADN para que, en otras palabras, las otras células infectadas le haga el trabajo. Entonces, no es considerado esa una forma de reproducción. Sí de multiplicación, pero no de replicación. Y tienen este interior, como en la célula, en el virus de arriba, estas líneas rojas también tienen ADN. Eso sí es una característica que tienen procariontes, eucariontes y virus, que es tener ADN. Ahí tienen la información genética sobre qué células infectar o de la orden de inyectar su material genético para multiplicarse. Pero hay otro tipo de virus que no tienen ADN y tienen otra estructura similar, más simple, llamada ARN. Entonces hacen un trabajo bien complejo porque inyectan a la célula este ARN, entonces no lo reconocen, es más difícil de reconocer por las células porque no es ADN y son virus mucho más infecciosos y más peligrosos. Por ejemplo, el del VIH es este tipo de virus. Y hacen como el trabajo inverso, como tienen un trabajo, el trabajo inverso en las células se llaman retrovirus, es como un virus al revés. Retro tiene algo de atrás, porque hacen el trabajo inverso de multiplicarse. Y así se ven. A la izquierda un virus y a la derecha un retrovirus. Oh, tutunch. ¿No? Ya. Seguimos. No funcionó. Sigamos. Pero de verdad existen los retrovirus y de verdad hacen este proceso inverso de multiplicación. Luego de sobrevidas comerciales, continuamos. Estamos en las células. Varias de estas células forman un tejido. Lo más fácil de ver es en la piel. A veces uno se come el borde de la uña del dedo y aparece como una capa delgadita de piel. Eso es un tejido. O en la cebolla, entre una capa y otra hay una capa finísima, casi transparente. Este también es célula vegetal, pero es parte de la
cebolla y es un tejido también. Y es, por definición, un conjunto de células, pero de células del mismo tipo. Tienen que ser iguales. Y en nuestro cuerpo, los humanos, se distinguen 4 tipos de tejidos. Solamente los quiero nombrar porque en el dossier versión 4.0 vamos a identificar. Hoy he estado todo el día con tos. El tejido conectivo. Conectivo suena como a conectar, ¿no? Que conecta algo. Es el que une y está entre las células. Las células, para que, digamos, no están en un medio seco, sino que están muy juntas, unidas entre sí, pero entre ellas hay un tejido, hay materia, digamos, no hay aire, que es el tejido conectivo. Luego el tejido epitelial, que es de la piel. Cada uno de estos es distinto. El tejido muscular, de los músculos. Y el tejido nervioso, que es encéfalo, médula espinal y nervios. ¿Saben lo que es el encéfalo? Básicamente es desde el cuello, lo que es parte del sistema nervioso, del cuello hacia arriba. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico, qué sé yo. Y la médula espinal, que es un cordón que hay, en realidad son varios cordones. Es como la cola de los caballos, pero que está dentro de nuestra columna vertebral. Eso es parte de los nervios. Y esos son los 4 grandes de tejidos de nuestro cuerpo. En base a ellos, a unos con un poco más de unas sustancias o un poco más de un tipo de organelo, forman todo nuestro cuerpo. Ahora, el nivel de órganos, varios de estos tejidos, como varias capas, forman un órgano. Para eso estas capas tienen que ser iguales. Por ejemplo, varias capas de un tipo de células de neuronas. Tengo muchas neuronas, forman una capa de neuronas y esta capa forma el cerebro. Distintas a las células del pulmón. Varias capas de células forman un tejido de pulmón y varios tejidos de pulmón, una sobre otro, forman este órgano. Y todos los órganos de nuestro cuerpo. Aquí aparece un riñón, abajo el corazón, acá nariz, laringe, faringe, acá a la derecha aparece un hígado y acá un cerebro. En el dibujo central representan los nervios de nuestro cuerpo, en verde. Siguiente nivel, sistema. Un conjunto de varios órganos. ¿Qué sistema aparece aquí representado en la imagen? Muy bien. Yo tengo la ilusión de que ustedes responden en sus mentes. No activan el micrófono, pero pienso, déjenme creer. Sistema digestivo. Dice que un conjunto de órganos que funcionan independientemente. Para que funcione la boca, pueda masticar y producir saliva para producir el bolo alimenticio y después ingresarlo, trabaja independientemente, por ejemplo, del estómago. Después de que ya recibe el bolo, el estómago disuelve eso con sus jugos gástricos con ácido, disuelve los alimentos para poder nutrirnos. Cada uno, aquí dice que trabaja de manera independiente, pero al final organizada, coordinada. Cada uno es una parte importante, no puede, si uno es los órganos de un sistema, en este caso digestivo, si uno funciona mal, todo el sistema va a tener problemas, porque trabajan de manera independiente, cada uno con distintas etapas, distinta función, pero se complementan entre sí. Lo mismo pasa en un curso. Siempre en un curso uno, no sé, el que es más mateo, el que es más conversador. Pareciera que son todos distintos, pero cuando falta alguien de repente en un curso se nota su ausencia. O cuando algunos no se conectan a clase también se nota. Y al final, el nivel de organismo.
Este es un conjunto de sistemas. Nosotros somos sistema nervioso más sistema digestivo más sistema óseo más sistema muscular más sistema, dije respiratorio, más sistema reproductor, más sistema endocrino. Y la gracia de este es que es el que es capaz de interactuar con el medio ambiente. No solamente con las células de sus compañeras, las células del lado, sino con el medio ambiente que las rodea y con sus componentes vivos y los componentes no vivos del medio ambiente. ¿Recuerdan cómo se llaman los componentes vivos del medio ambiente? Empieza con B larga. Me refiero a otros animales, insectos, plantas. Son los componentes bióticos. Recuerden que bio viene de vida. Y los componentes no vivos, el suelo, rocas, el viento, el agua, también son componentes importantes del medio ambiente, pero no están vivos, no están formados por células. Entonces, si los vivos son bióticos, ¿cómo se llamarán los no vivos? Cada vez que yo quiera negar una palabra, le puedo anteponer una letra A y se transforma automáticamente en lo contrario. O sea, si biótico es vivo, abiótico será no vivo. Por ejemplo, la palabra normal, si le antepongo la letra A, anormal es absolutamente lo contrario, el antónimo. Con el prefijo a puedo hacer la negación de lo que viene después. Eso fue una pequeña lapsus de lenguaje. Y así termina el nivel de organización biológico con el nivel de organismo. ¿Dudas? Leo el chat. ¿Qué dice Shrek? ¿Es lo que dice Shrek? ¿En cuál de las 4 películas? ¿De las cebollas? Compleméntenos esa información. ¿La caspa? ¿En cuál Shrek? Ya las voy a volver a ver. Entonces, lo prometido es deuda. ¡Tarán! Gracias por reírse. Buena pregunta. Este es un Velociraptor, se llama, es como un Velociraptor filósofo. Y el último. Gracias, gracias. No se molesten. Y fin. ¿Preguntas? Gracias por reírse. Ah, alguien por ahí me dijo que tenía... Voy a dejar de compartir.